Bueno, vamos a hablar de... En realidad, esto estaba programado para hablar del escándalo, de la continuidad del escándalo de la moneda libra, ¿no? Pero han pasado cosas en los últimos días, así que vamos a tratar de hacer un convito con algunas noticias que no son para nada buenas. A ver, el escándalo de pesos libra ha tenido un nuevo capítulo. Cuando todo esto estalló, cuando todos supimos que el presidente Javier Milei había salido a vender por las redes esta criptomoneda y a decirle a todo el mundo que invirtiera en la criptomoneda, que era lo mejor que le podía pasar a cualquiera y que iba a tener ganancias súper fabulosas en muy poco tiempo, para después asistir al derrumbe de la criptomoneda y enterarnos de que algunos pocos habían ganado un montón de millones de dólares y muchos habían sido estafados. Cuando todo esto cobró estado público, después de muchas idas y vueltas, el gobierno accedió, de mala gana, pero accedió a constituir una comisión investigadora, ¿no? Esta comisión se llamó Unidad de Tareas de Investigación y estuvo encargada de investigar el escándalo de la moneda, de la criptomoneda, e informar al Poder Judicial, más concretamente a la jueza Servini, sobre los avances de la investigación, hacer un informe, decir, bueno, nosotros investigamos hasta acá, este es el informe, estas son las conclusiones, se las damos a la jueza para que sea el Poder Judicial el que investigue a partir de ahora, llame a quienes tengan que llamar a testificar, condene a los que tengan que condenar. Bueno, el tema es que esa unidad de investigación se armó con gente del gobierno. Es decir, no estuvo ni siquiera la oposición. No es que fueron diputados de Unión por la Patria y de la izquierda a investigar la criptomoneda, no. Fueron integrantes del propio gobierno, ¿no? Los que se investigaron a sí mismos. Y llegaron a la conclusión de que no había habido delito alguno, claro, obviamente, que iban a resolver, ¿no? E hicieron un informe y se lo dieron a la jueza. Entonces el gobierno interpretó que ya había terminado la tarea de la unidad de investigación, que así como la crearon, ellos mismos, con gente propia, la disolvieron. Esta fantochada ha quedado desnudada, ¿no? O sea, uno dice, bueno, pero esta comisión era una comisión independiente, era una comisión que iba a investigar. No, no era ni independiente ni investigó nada. Le elevaron a la jueza agarró el informe y dijo, bueno, está bien, ¿no? Es una nueva parodia de lo que supuestamente es un gobierno democrático, que democrático no tiene absolutamente nada. Ahora el tema es que la jueza Servini no se quedó contenta con el informe y entonces requirió información al Banco Central con el objeto de conocer en qué bancos operaron Javier Milei y su hermana desde el año 2023. Y también le requirió al ANSES para que informe sobre el patrimonio de Javier Milei y Karina Milei desde el año 2023 hasta la fecha.
Es decir, que la jueza le ordena a los bancos, libra un oficio y le ordena a los bancos que le digan en dónde operaron, en qué cuentas tenía Javier Milei, qué cuentas tenía Karina Milei en 2023 y cuáles son las cuentas que siguen vigentes hoy y cuál es la evolución del patrimonio de Javier Milei y de Karina Milei desde el 2023, antes de asumir la presidencia, hasta el día de hoy. Bueno, esta medida se da de bruces con una medida tomada o en vías de ser tomada por el gobierno nacional, cuando en el día de ayer dijeron que a partir de hoy los bancos no tienen la obligación de informar los movimientos de las cuentas bancarias. No tienen la obligación de informar a ARCA y a organismos nacionales o internacionales no solo el movimiento de las cuentas bancarias, sino tampoco las transacciones llevadas adelante por los dueños de esas cuentas bancarias. Esto está relacionado más específicamente con el flujo del dólar como moneda circulante en Argentina. Es decir, a partir de ahora, supuestamente, porque esto está por reglamentarse todavía y hace falta una ley del Congreso de la Nación, supuestamente, esos son los canales, a partir de ahora vos podés depositar todos los dólares que quieras en una cuenta bancaria sin justificar de dónde sacaste la plata. O sea, por ejemplo, yo soy un narco que acumulé una fortuna de 500 millones de dólares matando gente, secuestrando gente, asesinando a troche y moche, y voy y deposito esos 500 millones de dólares en cualquier banco y el banco no tiene la obligación de informarle al ARCA, que es la antigua AFIP, ni a nadie que yo tengo esa cuenta. Y tampoco me van a pedir explicaciones de dónde la saqué. Bueno, esto se imaginan, ¿no? Esto viene a establecer la impunidad de todo tipo de delincuentes, narcotraficantes, tratantes de personas, tipos que están en la venta de armas. Vengan a la Argentina, parece decir Javier Milei, vengan a la Argentina, pongan sus dólares en el banco, que nadie les va a preguntar de dónde los sacaron. ¿Sí? Bueno, esto está tipificado en el Código Penal como un delito. Esto es un delito. No se puede hacer. Está penado por la ley. Pero sin embargo, este delincuente, porque Javier Milei es un delincuente, quiere hacerlo por decreto. Entonces, el escándalo de la criptomoneda Libra parece un cuento de niños al lado de esto, ¿no? O sea, si esto se llegara a concretar, si realmente saliera el decreto en el boletín oficial, o si el Congreso, que está amaestrado, votara una ley que posibilitara esto, estaríamos ante un país que se convierte en un paraíso fiscal de la noche a la mañana, en donde cualquiera puede venir
y depositar fortunas mal habidas sin explicarle nada a nadie, sin dar ningún tipo de explicación. Hasta ahora, cuando vos depositabas 1.000.000 de pesos en el banco, o 2 millones de pesos en el banco, vos ibas con un cheque al banco para depositar 2 millones de pesos, el banco te decía: ¿y usted de dónde sacó la plata? No, yo, es una herencia de mi abuela. Bueno, tráigame el papel, tráigame el documento en donde dice que su abuela le dejó los 2 millones de pesos. Ahora eso no va a existir. Entonces uno se pregunta, ¿en qué clase de país nos quiere hacer vivir el señor Javier Milei? En donde, por otro lado, sacan un decreto, que es el decreto 333, prohibiendo literalmente el derecho de huelga, en donde amplían una larga lista, una larguísima lista de actividades esenciales. Las actividades declaradas esenciales, actividades laborales declaradas esenciales, son actividades en donde supuestamente está reglamentado el derecho de huelga, porque no se puede teóricamente pararla, porque eso ocasionaría un grave perjuicio a toda la población. Es decir, si vos, que ellos van a la huelga, los tipos que manejan la electricidad en Argentina, vos te quedás sin electricidad, por ejemplo. Bueno, ahora esa lista, que era de muy pocos gremios, ha sido ampliada a decenas de gremios, decenas de actividades en donde se tiene que garantizar el 75% de la actividad. Es decir, que vos, si vas a la huelga, si vos sos, supongamos, médico, y el hospital, los médicos del hospital van a la huelga, tiene que haber un 75% de médicos trabajando. Y si vos sos docente y vas a la huelga, tiene que haber un 75% de docentes trabajando. El otro 25% puede hacer huelga. Eso sí, se la tenés que comunicar la medida con 5 días de anticipación al gobierno. Tenés que ir a ver a la Sandrita Petovelo y decirle: Sandra, mirá, dentro de 5 días vamos a hacer una huelga. Pero quédate tranquila que solamente el 25% de nosotros va a parar. El otro 75% no va a parar. Y Sandrita Petovelo te dice: bueno, anda, pibe, anda. Hacé la huelguita y volvé. Ese es el país que quieren estos señores. Y no los voy a putear ni los voy a insultar, porque quedé con mi esposa que por lo menos por el día de hoy no voy a decir ninguna puteada. Así Muy bien. Sí, me dijo Mónica: estás insultando mucho. Y yo le dije: ¿te parece? Me parece que no. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo y no vamos a decir todo lo que pensamos, ni todo lo que sentimos, y todo lo que nos brota espontáneamente de estos individuos, ¿sí? Bueno, entonces está prohibido el derecho de huelga en Argentina. Ustedes se imaginan cuántas veces han intentado prohibir el derecho de huelga en Argentina. El derecho de huelga está prohibido en Argentina desde antes de que existiera como derecho. En 1919 no existía el derecho de huelga. No había ningún artículo de la Constitución ni de nada que garantizara el derecho de huelga. Los trabajadores iban a la huelga igual. Los mataban a sablazos, a balazos, pero iban a la huelga igual. En la forestal iban a la huelga igual. En la Patagonia rebelde iban igual. Y siempre el pueblo trabajador se rebeló
sin importar lo que decían las leyes. Porque si fuera por las leyes que están escritas y por las que piensan escribir, y nosotros tendríamos que vivir abajo de la cama los 365 días del año y pedir perdón encima, porque estamos abajo de la cama. Así que las huelgas van a seguir con decreto, sin decreto, con leyes, sin leyes, con burocracia sindical, sin burocracia sindical. Lo que está garantizado es que la huelga van a seguir, no que no van a seguir. Como decían los viejos anarquistas, una frase que es una de mis frases de cabecera: la lucha da lo que la ley nos niega. ¿Sí? O sea, cuando vos luchás, imponés lo que tenés que imponer.